Bueno, ayer estuvimos viendo los relés. Teníamos dos partes principales en el relé, que era la parte de la bobina y el circuito magnético, que era el electroimán que hacía que funcionase, y luego teníamos los contactos, que eran los que se accionaban cuando yo metía corriente en la bobina. Era la manera que tenía desde un circuito, decíamos, actuar en otro circuito. Poníamos el ejemplo de la salida de un autómata, donde pongo la salida a 24 voltios, pongo la bobina del relé y los contactos del relé están actuando en otro circuito que va, por ejemplo, a 230 voltios. Esto se hace bastante en los cuadros eléctricos. Cuando tengo un circuito de mando con autómatas lo vais a ver muchísimo. Es la manera habitual de trabajar con los autómatas. Pero si quiero hacer lógica cableada, solo con relés no me vale, ¿no? Tenemos que meter otro parámetro, que es el parámetro tiempo, muchas veces. Cuando yo quiero, por ejemplo, imaginaos el usillo del otro día, que es para un molde, por ejemplo, de inyección de plásticos. Yo muevo el usillo hasta el final y quiero que el molde, que es cuando cierra el molde, quiero que esté cerrado durante 3 minutos, por ejemplo. Porque en ese momento, en cuanto llegue, con otra máquina voy a inyectar ahí el plástico y tiene que estar a lo mejor 3 minutos. Hasta que enfríe para poder abrir y poder sacar la pieza de plástico que he hecho. Por ejemplo, eso sería una aplicación donde yo podría utilizar un temporizador, un elemento que me va a contar tiempo y al cabo del tiempo va a hacer algún tipo de cosa, algún tipo de tarea. El portón, por ejemplo, del garaje que podéis tener en vuestro edificio, o un portón de una finca. Abro con la llave o con el mando, el portón se abre y permanece abierto durante un tiempo y luego después de ese tiempo se cierra solo. Yo ya no tengo que cerrarlo, ni... Habitualmente en los edificios de vivienda se suele cerrar solo, es la manera habitual de funcionar. Para ese tipo de automatismo ya venden placas electrónicas que vienen con todo grabado, que es solamente conectar los contactores, los sensores que tengo, los finales de carrera, lo que sea el receptor del mando a distancia, la llave, y ya funciona de esa manera. Vale. Bueno, para esas cuestiones que atañen al tiempo, el otro día habíamos visto un elemento que era el interruptor horario, que era para cosas que funcionan a determinadas horas. Ahora vamos a ver los temporizadores que nos sirven para eventos que ocurren después de un tiempo, para contar una determinada cantidad de tiempo. Voy a tener un montón de tipos de temporizadores, ¿vale? Si vais a un catálogo de cualquier fabricante, vais a ver que hay infinidad de temporizadores. Vamos a ver los 3 más importantes y luego, esporádicamente, pues a lo mejor trabajaremos con alguno distinto, ¿vale? Desde el punto de vista de cómo funcionan, vamos a ver 3 tipos. Luego veremos que constructivamente puedo tener otra clasificación completamente distinta, ¿vale? Desde el punto de vista de su funcionamiento, tengo en primer lugar los retardados a la conexión. Consiste en que yo activo la bobina, la salida al contacto se mueve con la bobina y al cabo... No, perdón, activo la bobina, el contacto está quieto, está parado, empieza a contar tiempo y al cabo del tiempo se conecta al contacto. Por eso es retardo a la conexión, tarda en conectarse el contacto respecto a la bobina. Siempre el retardo respecto a que el momento en el que yo le meto corriente a la bobina. O en el momento que le dejo de meter corriente a la bobina, depende del tipo de temporizador. En este caso, el retardo a la conexión, desde el momento en el que lo conecto, espera un tiempo antes de conectar la salida. Luego tengo el retardo a la desconexión, que sería que la salida se conecta a la vez que la entrada. La salida se conecta a la vez que la entrada. Cuando yo desconecto la entrada, empieza a contar el tiempo, cuando dejo de alimentar la bobina, y el contacto permanece todavía un tiempo más conectado, más allá de la alimentación de corriente por la bobina. Entonces el retardo a la desconexión. Y luego tendría uno que tiene los 2 funcionamientos, que sería retardado a la conexión y a la desconexión. Tiene los 2 funcionamientos. Es decir, en ese el contacto va a tardar un tiempo en conectarse después de que le meto corriente a la bobina y a su vez el contacto va a permanecer un determinado tiempo después de que le quito la corriente. Simbología. Respecto a las partes que lo forman, desde el punto de vista eléctrico es lo mismo que los relés. Tengo la bobina y tengo el contacto. En este caso, a la bobina, para el retardo de la conexión, le añado un cuadrado a su izquierda, a la izquierda del dibujo de la bobina, y le pongo un aspa cruzando el cuadrado. Ese es el símbolo del retardo a la conexión para la bobina.
Y luego los contactos les tengo que poner también a los que son retardados, porque un temporizador puede tener contactos también instantáneos. Le tengo que poner este símbolo de aquí, ¿vale? Es como si fuese una letra C, realmente es una semicircunferencia. El dibujo algo mejor hecho sería algo así. Por ejemplo, sobre un contacto abierto tendría ahí una semicircunferencia y luego o bien una línea discontinua de unión mecánica o bien la doble raya que la norma me lo permite cuando están muy cerca, ¿no? Y cuando no da tiempo a... Esas dos representaciones son equivalentes, ¿vale? Si os acordáis que el símbolo se parece a una letra C de conexión, es fácil acordarse, ¿no? De retardo a la conexión con C, pongo el símbolo que se parece a una letra C. Eso para el contacto, ya sea abierto, ya sea cerrado, ya sea conmutado, ¿vale? Y luego tengo, para la bobina, lo que os decía, si el símbolo base de la bobina es el rectángulo, pues lo que le añado aquí es un cuadrado a la izquierda con un aspa, ¿no? Con las dos diagonales marcadas. Bueno, algo mejor dibujado, ¿vale? Esto iría de vértice a vértice y eso de vértice a vértice, ¿vale? Símbolo para la bobina y símbolo para el contacto, para los contactos. Numeración. Respecto a la bobina no cambia. A1, A2. Con el A1, A2 os vais a identificar fácilmente dónde tengo los terminales de la bobina. El contacto lleva números diferentes. Fijaros que en este caso no lleva el 1, 2, 4, sino que lleva 5, 6, 8. Pero sigue la misma lógica. El número más pequeño es el del común, si es conmutado. El 6 sería el del cerrado, es decir, 5, 6 es como se van a numerar los contactos cerrados. Y luego los contactos abiertos serían 7, 8, pero en este caso, como es conmutado, me queda solamente el 8 de la salida. Sería 5 el común, 6 el cerrado, 8 el abierto. Puedo tener también, en cuanto a composición, podría tener esto de aquí, ¿no? Un temporizador que tenga dos contactos completamente separados, que sean uno cerrado y otro abierto, que no sea conmutado. Dos contactos separados. En este caso la numeración sería de esa manera. Fijaros que nuevamente el cerrado acaba igual, sería 5, 6, los dos números más pequeños, siempre entrada por el impar y salida por el par, y el abierto sería los dos números siguientes, el 7 y el 8. ¿Vale? Si recordáis en los cerrados normales de un relé es 1, 2, 3, 4. Los más pequeños del cerrado, los mayores del abierto. Aquí lo mismo, lo que pasa es que empiezan 5. 5, 6. El abierto, el cerrado, perdón, 7, 8 el abierto. Y el primer número, si tengo más de un contacto, pues como siempre, como los relés, me indica el número de contacto. Sin más. Puedo tener también esto. Esto, de hecho, tenemos un relé ahí en el taller que su composición de contactos va a ser esta de aquí. Esto normalmente en el lateral de los temporizados os lo suele poner, junto con la explicación del funcionamiento. Nosotros allí tenemos uno que es así. Tiene un contacto temporizado y otro contacto que es instantáneo, que es normal. La numeración que pone es A1, A2 para la bobina. Para el conmutado, que me falta por dibujar una parte, ahí sería la salida del conmutado. Tendría 1, 5 para el común, 1, 6 para la salida cerrada, 1, 8 para la abierta. Y luego el abierto sería 2, 3, 2, 4. Es el segundo contacto y como no está temporizado lleva un 3 y un 4. ¿Vale? Fijaros que los números, la numeración de terminales es bastante interesante porque nos permite distinguir qué contacto es sin necesidad de tener el esquema del relé. Yo sí sé que acaban 5, 6 o 7, 8 o 5, 6, 8, sé que es un contacto conmutado y es temporizado. Si acaban 3, 4, sé que es un contacto abierto y además es instantáneo, no es temporizado. ¿Vale? Luego vamos a tener otro contacto que va a acabar también en 5, 6, 7, 8, que van a ser los del térmico. Pero los del térmico suelen llevar siempre un 9 como primera cifra. Suelen llevar un 9. ¿Vale? Lo cual me ayuda un poco a distinguirlo. Esos son los retardados a la conexión. Fijaros que en todos los que van retardados a la conexión, en el contacto tengo que poner esa semicircunferencia como si fuese una letra C. Luego tengo el retardo a la desconexión.
En este caso el cuadrado se rellena completamente en negro. El símbolo en la bobina es para añadir el cuadrado, pero completamente relleno en negro. El símbolo que pongo en el contacto es como si fuese la parte curva de una letra D, de desconexión, es la manera de acordarse. Es la curva en el otro sentido. Si enlacé la curva a la parte abierta, estaba mirando hacia la derecha, ahora la parte abierta está mirando hacia la izquierda. ¿Vale? Podéis pensarlo de otra manera, como regla mnemotécnica para recordarlo. Imaginar que es un paracaídas. Este paracaídas, ¿a dónde va a retardar el movimiento? Va a retardar el movimiento hacia la izquierda, ¿no? Retarda el movimiento de volver al reposo. Mientras que en el retardo de la conexión, si lo pienso como si fuese un paracaídas, va a hacer que el contacto tarde más en llegar a la derecha, ¿no? En que se mueva hacia la derecha. Es otra manera de recordarlo. Si os fijáis en la forma que tiene respecto a la letra C mayúscula y la letra D mayúscula, también os ayuda porque la curva la tienen en el mismo sentido. C de conexión, D de desconexión. Igual que antes, puedo tener un contacto conmutado. Las terminaciones ahora de los contactos en números es exactamente igual. Dime. Espera que pite por lo menos. La numeración exactamente igual. ¿Vale? La numeración la misma. 5 para el común, 6 para el cerrado, 8 para el abierto si estamos en un contacto de tipo conmutado. Y luego 5, 6 para el cerrado, 7, 8 para el abierto, con la numeración correspondiente si estamos en contactos ya que son simples, que son normales. Y tenéis, por ejemplo, dibujado pues 1 con 2, ¿no? Una composición que tendría uno cerrado y uno abierto. Vale. Luego una cosa que vais a topar por ahí en los catálogos y en los propios reles dibujado son esquemas como este de aquí. Vale, se está dibujado a semana alzada un poco rápidamente. Eso es lo que se llama un cronograma. Vale, lo que me dice sería como una gráfica respecto al tiempo en el eje horizontal y en el eje vertical si está o no está conectado. Cuando está todo cubierto de color es que está conectado y cuando no hay nada es que está desconectado. El retardo de la conexión, que es este primero, este es fácil de leer. La parte en rojo es cuando le estoy metiendo alimentación a la bobina. ¿Vale? Le meto a partir de este instante de tiempo de aquí. A partir de aquí es cuando le meto corriente a la bobina. Y fijaros que el contacto, el 1518, estos están al revés, vamos a dibujarlo bien. Este sería el 1518, que es el abierto, y el de abajo es el 1516, que es el cerrado. Vale. El 1518 no deja pasar corriente y al cabo de un tiempo, contado a partir de cuando yo metí corriente a la bobina, fijaros que el instante es el mismo. Este es el instante a partir del cual se empieza a contar. A partir de ahí empieza a contar y al cabo de un tiempo conecta el contacto se mueve. Por lo tanto, la parte abierta dejaría pasar corriente a partir de ese instante, la parte cerrada cortaría la corriente, dejaría de pasar la corriente. Ese es el funcionamiento básico de ese contacto. En el momento en el que yo dejo de meter corriente a la bobina, fijaros que los dos contactos vuelven a su posición inicial. La parte abierta y la parte cerrada. El contacto vuelve al reposo. Es decir, un temporizador retardado a la conexión necesita que yo le esté continuamente metiendo corriente para que el tiempo cuente. En el momento en el que le dejo de meter corriente, el temporizador se pone a cero y deja de contar. Vale. El retardo a la desconexión podríamos representarlo de esa manera. Cuando yo conecto la bobina en color rojo, el contacto, esto nuevamente está al revés, vamos a poner la numeración bien. Esto sería el contacto abierto, que sería el 1518, y aquí tendría el 1516. El 1518 deja pasar corriente a la vez que la bobina se conecta y después de un tiempo que empieza a contar, a partir de aquí es cuando empiezo a contar el tiempo, a partir de que desconecto la bobina, al cabo de un tiempo que se cumple aquí, el contacto vuelve al reposo. Y nada, el cerrado es simplemente al revés, lo mismo, ¿no? El cerrado estaría en toda esta parte a cero, desconectado, y se conectaría al final. Vais a ver en el lateral de los temporizadores que suele poner esos cronogramas. A veces os pone más de uno. Tenemos un temporizador ahí, por ejemplo, que tiene un borne más, que es el borne Y1. Ese borne Y1 es que os hace una temporización memorizada. Es decir, yo puedo meterle temporizaciones y las va sumando internamente en un circuito electrónico. Imaginaos que está temporizado para 30 segundos.
Yo le meto primero conexión durante 3 segundos, los guarda. Luego le meto durante 5 segundos, los guarda, ya lleva 8. Va almacenando todos los tiempos de conexión de la bobina y cuando llega a 30 es cuando se conecta. Normalmente los que nosotros vamos a manejar los vamos a manejar en el formato en el que no es memorizada la temporización. Es decir, necesito mantener siempre la bobina con corriente para que cuente. ¿Vale? Bueno, cuando empecemos a trabajar con ellos, que va a ser enseguida, porque algunos ya van a acabar la práctica 6, no sé si es para la 7 o para la 8, ya empezamos con temporizadores. Pues esto nos va a hacer falta fijarnos, cuando lo tengamos en la mano por primera vez, fijaros en eso. Fijaros que os va a poner el símbolo también en el lateral, de si es a la conexión o la desconexión. Os pondrá como mínimo esa leyenda de on delay, off delay. Delay es retraso, ¿no? Es retrasar. On delay sería retardo a la conexión. On de conectar, off de desconectar. On delay, off delay. ¿Vale? Y el que es los dos sería on-off delay, ¿no? Bueno, otros tipos de temporizador, según la tecnología que utilizan. Según la tecnología. Una clasificación rápida que podemos hacer. Es decir, ¿cómo están construidos? Tendríamos los electrónicos. Lo que tienen básicamente es dentro es un circuito electrónico, una placa impresa con unos chips. Suelen tener un integrado que se llama el 555, que es un integrado específico para temporizar. Quien haya estudiado algo de electrónica por ahí os sonará porque se utiliza mucho. Es un integrado que poniéndole unas resistencias y unos condensadores en determinadas patillas es capaz de temporizaros un determinado tiempo, dependiendo del valor de esas resistencias y de esos condensadores. Vosotros no vais a tener acceso a esa placa, no os interesa saber cómo funciona, pero bueno, sí que el cursor que vosotros movéis para seleccionar el tiempo va a estar conectado a una resistencia variable, que es precisamente lo que hace dentro de la placa, que temporice o no temporice. Luego tendríamos los electromecánicos. Esto se parece mucho a un dispositivo de relojería, un reloj. Es parecido al que explicábamos el otro día, el interruptor horario. Lo que tienen es, de hecho el símbolo que os pone el fabricante os pone algo así. En la bobina os pone esto, indicando que realmente lo que estoy alimentando por la bobina es un pequeño motor eléctrico chiquitito, que es el que os hace mover un mecanismo de relojería. Luego dentro lo que tiene son unos engranajes, exactamente igual que un reloj, que es lo que cuenta el tiempo. ¿Vale? Estos normalmente suelen tener una rosca bien grande en el frontal, ¿vale? Que se ve bastante bien. Y luego un selector pequeñito para los rangos de tiempo. Y luego otro que vamos a manejar aquí en el taller. Hay más, pero estos son los tres que vamos a ver. Que sería el neumático. El neumático se basa en una membrana. Tengo una membrana que yo desplazo. Aquí hay una pequeña cámara que tiene aire. Tiene un pequeño orificio por el cual el aire puede salir. Cuando se activa estos normalmente van asociados a otro dispositivo. Son los que ha sucedido, por ejemplo, con los contactores. Cuando hablemos de poner un bloque temporizado en un contactor, va a ser uno de tipo neumático. Se mueve esa membrana cuando se mueve el núcleo del contactor, deja salir el aire por un orificio hasta que llega un momento que la membrana vuelve a su posición de reposo, ¿no? Como cuando cogéis un balón que está desinflado y lo apretáis, que queda doblado y empieza luego el aire a entrar poco a poco hasta que queda otra vez inflado, pues exactamente lo mismo. Dos cámaras con una membrana y va pasando el aire luego lentamente de una a otra. Tiene un muelle en sentido contrario que hace resistencia, que es lo que hace que tarde más o menos tiempo, que es lo que yo gradúo con la rosca. No son muy precisos estos, Los más precisos de todos son los dos primeros. Estos son bastante precisos y los electrónicos también son, los electromecánicos también son bastante precisos. Los neumáticos, algo aproximado, ¿vale? Bueno, un pequeño ejemplo de un circuito con un temporizador. Y en este simplemente lo que vamos a hacer es pensar cómo funciona.
Venga, aquí me explica cómo funciona ese circuito. Abate, explícamelo tú, por ejemplo. Anderson. Pero Manuel. Realimenta el relé, también pasa a K1T, K1T activa la bombilla. No, directamente no. ¿Qué pasa con esa bombilla? ¿Va a la vez que el relé? ¿No va a la vez que el relé? Vamos a dibujar esto bien. Hay que esperar a que llegue Hay que esperar a que llegue el tiempo. Yo conecto con el pulsador S2, como bien dice José Manuel. Conecto el relé. De momento la bombilla está apagada. El temporizador se conecta al mismo tiempo. Aquí realmente el relé, la única finalidad que tiene es mantener alimentado el temporizador, porque el temporizador en este caso hemos usado uno que no tiene contacto instantáneo, no se puede realimentar a sí mismo. Está funcionando y cuando llega el tiempo lo que hace es que el contacto se cierra y la lámpara se enciende, ¿no? Sería el funcionamiento básico y sencillo de un temporizador. Está conectado y al cabo del tiempo me conecta la lámpara. Bueno, si modificamos esto de esta manera, me vais a decir vosotros cómo funciona. Vamos a hacer una pequeña modificación. Hombre, dejadme que lo acabe. Esto lleva su tiempo. Pensároslo, que nadie se precipite. Bueno, realmente todavía no lo acabé. A ver si se puede. Bueno, y este sería el K1T. Vamos a ponerlo aquí debajo. ¿Cómo funciona ahora ese circuito? Igual, pero tiene que esperar a que esté parado. Para la luz que antes encienda, va a ser el K1A. Bueno, pulso S2. ¿Qué pasa cuando pulso S2? Se realimenta el K1A y queda funcionando K1A. El tiempo está contando porque están paralelos, es decir, cuando esté funcionando K1A está la bobina alimentada y al cabo de un tiempo este contacto, que es normalmente cerrado, lo que hace es abrirse. Y entonces, como bien está diciendo Raúl, lo que hace es que se corta la corriente, ¿no? Lo que hace es apagarse. Yo conecto relé y el temporizador lo que me hace es un paro. Hace un paro del relé. En este caso, me serviría, por ejemplo, para una máquina que yo quiera parar por tiempo. Luego vamos a proponer un ejemplo que quiero que hagáis en una segunda aproximación a la solución eso. Imaginaos, no sé, una máquina que mezcla pinturas. Yo meto la pintura, le doy y lleva un tiempo de mezclado. Le está mezclando con una pala y la pintura hasta que llega el tiempo y se para sola, por ejemplo. Vale. Esta va a ser la primera práctica que hagamos con el temporizador, va a ir por aquí. Por eso se estaba haciendo este circuito, porque va a haber que hacer una modificación que va en el sentido eso de parar un relé al cabo de un tiempo. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí tenéis por último el frontal de uno. Esto sería uno que tiene retardo a la conexión y a la desconexión. De tipo electrónico. Esa es la pinta que tiene físicamente. Fijaros que tiene aquí, según los bornes que yo ponga, os decía que tiene el A1 y el A2, que son estos de aquí.
el A1 que está ahí y el A2 que está aquí. Luego arriba tiene, vamos a ponerlo de cerca para que lo veáis, el 1.5 y el Y1, este es el que utilizo para funciones con memoria. Yo realmente aquí lo que me interesaría cablear sería este para la bobina y este la entrada del contacto conmutado. Luego en la parte de abajo tenéis el A2, el segundo borne de la bobina, que no está en la vertical, está cruzado, por eso tengo que fijarme. Ese sería el A2 y luego tendría aquí la salida del abierto y la salida del cerrado, ¿no? Este sería el normalmente cerrado y este sería del normalmente abierto. Vale. Y luego en el frontal, ¿cómo selecciono yo el tiempo? Este tiene 3, como tiene retardo a la 4, perdón, a la conexión y a la desconexión, tiene 2 diales para el retardo a la conexión y 2 diales para el retardo a la desconexión. Los que nosotros vamos a manejar en el taller, que son a la conexión, tienen esto igual que este de aquí. Lo que hago es seleccionar 2 cosas. Tengo que seleccionar el rango de temporización, va de 0,1 hasta 1 segundo, es decir, tiene tiempos bastante pequeños. El siguiente rango sería de 1 a 10 segundos, que es el que nosotros normalmente manejaremos. Imaginaos que yo pongo el cursor, la flecha, la pongo aquí. Pues la temporización que me va a hacer con el cursor de abajo va a ser de 1 a 10 segundos. Si pongo de 1 a 10 segundos y pongo, por ejemplo, aquí el cursor de abajo, en el 3, tendría 3 segundos de temporización. ¿Vale? El de abajo sí. Se mueve de manera... El de arriba no, el de arriba tiene como clics. Tiene posiciones. El de abajo es continuo, se gira continuamente. Esto es cuando lo trabajéis en el taller, hay que moverlos con mucho cuidado sin forzar, porque rompe. Internamente lo que tiene es... Lo de arriba es una pieza de plástico, como un cilindro, ¿no? Con la forma del tornillo para meter el destornillador. Pero aquí lo que tiene es una varilla de plástico bastante larga que va a un circuito integrado donde lo que tiene es una resistencia en forma redonda que tiene aquí a su vez un perfil donde encaja esa varilla con 3 patillas y en cuanto yo fuerzo esto mucho, esta varilla rompe y me queda tonto ya el temporizador. Queda en la posición en la última que lo hubiesen puesto. Normalmente a 0 o a tope, ¿no? Porque cuando lo fuerzo es cuando me voy más allá del límite. Por eso estos hay que tratarlos con mucho cariño. Con cuidado, con suavidad. Vale, si veis que no se mueve, pues no lo fuerzo. Doy para el otro lado. Aquí llega el tope y tienes que girarlo para atrás. Claro, este se mueve entre esta posición y entre esta de aquí. No va más. Y el otro lo mismo. Y el otro lo mismo. Si lo intento forzar, lo que hago es romperlo. Pensé que giraba. No gira. Va desde aquí hasta aquí. Este tiene clics. Este va haciendo clics por cada posición, mientras que el otro, el giro es continuo aquí. Bueno, vamos con el enunciado y vamos a intentar resolverlo. Venga, este copiarlo para poder ir haciéndolo ahí. Cuando pite, cuando cambiemos de clase vais al baño. De uno en uno. Bueno, antes de que lo copiéis, una aclaración sobre la máquina. Mirad. La máquina es básicamente una cuba y un motor que lo puedo meter dentro con una pala. Bueno, el motor queda fuera, pero mete dentro una pala. ¿Vale? Una pala que es esa parte de ahí para amasar. Es una máquina que se ve mucho por panaderías, pastelerías, cosas por el estilo. En muchas variantes las hay con temporización, sin temporización. Lo que tengo es, o lo que suelen tener esas máquinas es, en este caso, un único contactor porque amasa solo en un sentido. Más adelante haremos una versión que amasa en los dos lados. Podríamos hacer, por ejemplo, una que amasase un tiempo en un sentido y luego cambiase el sentido y amasase en el otro. Esta va a amasar solo en un sentido. Tiene como entradas, que es lo que está marcado en verde, una protección térmica que va a hacer la función de paro, un pulsador de marcha, una seta de paro y un resguardo. El resguardo es una pantalla de policarbonato que tiene que estar cerrada para que la máquina pueda funcionar. Esto ya depende de las máquinas. Hay máquinas que tienen una pequeña ventanita, tienen una tapa y dentro de esa tapa tienen una pequeña ventanita que se abre para poder echar ingredientes, ¿no? Hay veces que se amasa y necesitas ir echando cosas en determinados momentos.
pues en esas el resguardo puede abrirse parcialmente. Esta, por ejemplo, es una donde el resguardo está completamente cerrado. Y tiene que estar completamente cerrado para que la máquina funcione. ¿Vale? Podríamos pensarlo como una dependencia. Si aquí lo que pongo es un contacto abierto en B1, yo voy a poner en serie un contacto de esta manera. Es un final de carrera B1 que está en serie y tiene que estar cerrado para que la máquina funcione. En el momento en el que el operario abre el resguardo, la máquina se para. Es un mecanismo de seguridad, una protección para el operario. ¿Vale? Para que no pueda meter la mano ahí dentro y demás. ¿Vale? Depende de la máquina, lo suelen tener, hay otras que no lo tienen, depende de si es una máquina donde hay que intervenir en la masa cuando se está amasando o no. Bueno, hay muchas, ¿no? En este caso tiene que estar cerrado. Podéis verlo desde el punto de vista de una dependencia o una incompatibilidad, como queráis, o un paro incluso, ¿vale? Porque si lo abro se para. Y luego tengo como salidas el contactor y dos pilotos de señalización, uno que me señaliza el paro y otro que me señaliza la marcha. Se trata de hacer el circuito de mando, teniendo en cuenta que va a tener el pulsador de marcha para darle a la marcha y la seta de parada para detener. Sin más, marcha y paro. ¿Vale? Ese sería el primer funcionamiento. En un segundo funcionamiento, este sería el primero. Lo que quiero que diseñéis es que se pare a los 3 minutos. A los 3 minutos de arrancar que se pare sola. Para ello lo que vamos a utilizar o añadir va a ser un temporizador retardado a la conexión que vamos a llamar K1T y que va a tener un contacto conmutado temporizado a la conexión también. Vale, vamos a utilizar ese de ahí. Hacemos una primera solución sin el temporizador, que se pare solo con la seta, y una segunda solución que se pare al cabo del tiempo solo. Es decir, yo dejo una masa, sé que necesito, por ejemplo, 3 minutos para esa masa. Pues el operario echa todos los ingredientes, le da a la marcha y se va a hacer otra cosa y luego la máquina se para sola. He puesto 3 minutos, pero podrían ser 40. ¿Vale? El tiempo que necesite la masa. Venga, vamos a intentar hacerlo. Vamos a darle ahí una pensada. La primera parte es parecido a lo de ayer y lo del otro día. Marcha, paro, realimentación. En este caso tengo dos condiciones de paro y tengo además el resguardo, que puedo pensarlo como un paro, como un enclavamiento, como queráis. Para la primera parte, la solución podría ser algo así. Bueno, primero hacemos el planteamiento que hacemos siempre. Condiciones de marcha, condición de paro, realimentación que voy a tener. Dependencia en este caso del resguardo, lo puedo ver como una dependencia, tiene que estar el resguardo cerrado para que funcione. Esas serían las condiciones para el K1M. Voy a partir como siempre de base del circuito donde aquí tengo los paros como contactos cerrados, la marcha como contacto abierto, la realimentación en paralelo, las dependencias y la bobina, ¿no? Esto sería paro, marcha, realimentación, dependencia y esto sería la salida, ¿no? En este caso la carga que estoy conectando, que es el contactor. Profe, la dependencia la podrías poner después del paro. Sí, el orden del cableado ya depende de cómo quiera hacer el cableado. Bueno, esquema de funcional. Podría ser algo así. Ahí estaría completo, ¿vale? ¿No podrías poner uno de doble contacto? En plan, porque me decías ahí de que viene de uno y pues está en un contacto cerrado y cuando ahí se activa una bombilla y luego cuando cambia la otra se activa la otra.
No, en los contactores normalmente no tengo conmutados. Suelen venir con contactos abiertos o cerrados, a diferencia de los relés. Por eso está hecho así. Si tuviese uno conmutado, aquí encima pondría el contacto conmutado y lo que tú dices se da para una rama, para la otra. Se puede hacer así. En este caso, como no lo tengo, pues separados. Bueno, mirad, los paros, ¿dónde están? Esto es un paro, F1. Paro general porque me para todo, me para incluso las iluminaciones. Luego tendría el paro de la seta, que es este de aquí. Ese es el paro de la seta. Tengo la dependencia, que es este de aquí. Esto es una dependencia. Podréis verlo como un paro también, porque realmente si abro se para. Luego tendría la marcha, que la tengo aquí. La realimentación, para que permanezca activado. Y finalmente lo que es el receptor. Esperar un momento, que está ahí abajo. Vale. La clave de estos problemas es analizar las funciones. Os voy a subir el vídeo ahí a la plataforma. Para mañana, atended, para mañana, intentar añadirle el temporizador. Lo que queremos con el temporizador es que se pare al cabo de un tiempo. Hacer una parada de la máquina. Yo voy a poner la masa, le voy a dar a marcha y el panadero se va por ahí a hacer otra cosa, que la máquina se va a parar sola cuando tiene que parar. Hay que señalizar cuánto tiempo hay. No, no, no.